Aló, aló, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches, noches. dice. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Hola, compañeros. chicos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bien, perfecto. Antes de iniciar, tengo algunas recomendaciones muy importantes que hacerles. No se olviden que en la primera clase les han comunicado de que tienen que participar en el foro. En el foro ya está lanzada el tema de discusión, por lo tanto tienen que poner sus aportes ahí. Es parte de la calificación. Otro tema, aquellos que todavía no hayan llenado sus formularios tienen que hacerlo. También es parte de la calificación, no se descuide. Finalmente, todavía no han subido lo que les dije ayer. Si no suben, no vamos a poder realizar la práctica el día de mañana y se va a quedar un tanto incompleta la enseñanza. Así que les pediría que hagan y no van a poder hacer su tarea final, que es sobre la simulación. Entonces tienen que subir a cuanto antes, colegas. No se descuiden, por favor, de esas responsabilidades. Hay algo más que hacer aparte de asistir a las clases para poder compensar un poco este tema de la formación a distancia, ¿ya? Por favor, entonces, no se descuiden, voy a estar atento. Manden cuanto antes esa es su definición de riesgo que tienen que identificar. ¿Ya? Bien, entonces, dicho eso, podemos ir adelante y vamos a abordar este nuevo tema que se llama la toma de decisiones. Fíjense que lo que acabamos de hacer en la unidad anterior es justamente identificar los riesgos que se tienen en la empresa para tomar medidas anteladas a que los riesgos se susciten, ¿no? Nos ocasionen problemas. Pero para eso se necesitan tomar decisiones y esa toma de decisiones va a influir no solamente en la solución, digamos, de ese problema, sino puede tener repercusiones a más profundas en la empresa. Eso es lo que vamos a ver ahora, cómo es que se pueden, qué es lo que recomendar. Primero vamos a ver una definición de lo que es una toma de decisiones, por qué se toman decisiones, con qué criterios se toma. Si, como dice la teoría, todos seríamos racionales, tomaríamos buenas decisiones y no hubiese por qué discutir esto, pero no es así como van a ver. Luego les voy a proporcionar algunas recomendaciones sobre la toma de decisiones. ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta antes de tomar una buena decisión? También vamos a ver la importancia de una decisión. Esto se refiere a que todas las decisiones tendrán la misma importancia o unas tienen más que otras. Además, mucho va a depender de quién está tomando esa decisión. La toma de una decisión puede ser que para la alta gerencia no sea importante. Sin embargo, para uno de los empleados que va a estar directamente involucrado, sí es importante. Luego vamos a ver qué problemas podrían ocasionar las decisiones y en ese caso cuán reversibles o cuán flexibles son. Y finalmente les voy a recordar nuevamente la práctica que les hablé ayer y que la tenían que haber subido. Entonces, vamos a ver este tema. Definición. Antes de la definición veremos lo que dice la competencia. Aquí se trata de tomar decisiones que estén dentro de lo que es la estructura del buen gobierno corporativo, ¿no es cierto? Con la finalidad de poder lograr las metas institucionales que se hayan fijado en la estrategia de la institución.
partiendo de los resultados provenientes de la gestión de riesgo, es decir, considerando aquellos posibles riesgos que se podrían suscitar. Y el plan de responsabilidad social. Entonces ya en este momento yo estoy en la capacidad, debería al terminar esta unidad de competencia, todos ustedes deberían estar en la posibilidad de tomar buenas decisiones, ¿sí? Que no estén fuera de lo que es el gobierno corporativo, que tomen en cuenta lo que son los aspectos de riesgos y también tomen en cuenta el tema de la responsabilidad social que lo habíamos visto a un inicio, ¿no? Con esos criterios van a poder tomar buenas decisiones. Bien, entonces para la toma de decisiones ocurre algo bien interesante. Como les decía, se parte sobre el hecho de que las decisiones se las toma de manera racional, ¿no es cierto? Entonces, porque todos somos racionales, entonces vamos a poder lograr tomar las decisiones más interesantes. Y la microeconomía antigua decía, cualquier persona antes de realizar una acción económica realiza un análisis en su cabeza y dice para definir qué es lo que más le conviene y toma la decisión más interesante que le haga, ya sea minimizar los costos o maximizar sus ganancias. ¿No es cierto? Entonces, si fuera todo así sería muy interesante, pero como les decía ayer, necesitarían ustedes tener un bagaje de conocimientos, herramientas matemáticas, estadísticas, econométricas para decir, entre estos 2 o 3 productos, el que más me conviene es este porque tiene una utilidad marginal superior al costo marginal. No hacemos eso, seamos sinceros. Son otros criterios, vamos, tomamos. A veces no nos sirve, a veces no necesitamos. A veces podríamos prescindir de eso, pero aún así elegimos. Estamos tomando una decisión de comprar algo sin que no sea extremadamente necesario. Por lo tanto, no estamos optimizando nuestros recursos, no estamos minimizando los costos ni maximizando los beneficios desde ningún punto de vista. La utilidad es un criterio bastante subjetivo. O sea, para una persona va a ser útil, ¿cuándo va a ser útil? Cuando él define que es útil, cuando esté satisfecho, cuando sus ansias, sus expectativas sean colmadas, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, el hecho de comer una golosina, un chocolate, algo, no necesariamente va a ser lo más adecuado, lo más racional. Si tenemos algunos problemas de hígado, incluso podría irnos a perjudicar en lugar de ayudarnos. Pero aún así tomamos la decisión, ¿no? Entonces, no somos completamente racionales, como dice la teoría, ¿no? Y Gary Becker, que ha sido citado por Lallemont en 2012, hace un análisis ya en 1970, ¿no? Y dice, voy a comparar el matrimonio con lo que es una transacción económica. Interesante. Desde el punto de vista económico, el hecho de que dos personas se pongan a vivir juntas es muy positivo. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a reducir sus costos. Si ellos viven de manera separada, cada uno en su hogar, en una habitación, en un departamento, cada uno va a tener que pagar las mismas cargas que pagarían juntos. Desde ese punto de vista, el matrimonio se puede considerar como una decisión racionalmente correcta. Bueno, pues ha sido una de las únicas veces en las que un economista se ha metido en campo prohibido, que es de los sociólogos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista podría uno considerar, sí, efectivamente vamos a pagar menos cargas, ¿no? En lugar de pagar 2 veces la luz, vamos a utilizar el mismo foco para iluminarnos ambos. Pero no es tan así, ustedes saben, hay otros elementos más que se toman en cuenta. En ese mismo tiempo, en ese mismo campo, un poquito más tarde, el sociólogo James Coleman ya dice un razonamiento que nos lleva a pensar de que el hombre a un principio éramos homus erectus, primero éramos neandertales, homus erectus, homo sapiens, y dice la corriente actual dice ahora somos homus economicus, pero no es tan cierto, ¿no? Dice
se concentra en el capital, dice, o si prefiere en las relaciones que tiene una persona. No necesariamente vamos a ir a esos objetivos económicos. Por ejemplo, dice, una persona sabe muy bien que es para su conveniencia el hecho de, no sé si se puede decir, perder tiempo, emplear recursos, dedicarle atención a una persona de la cual va a poder obtener algún beneficio, ya sea obtener que le ayude a encontrar un trabajo, que le ayude a mantener el que tiene, que le ayude a encontrar un ascenso, etcétera. Ahí le vamos a dedicar tiempo, ¿verdad? La persona va donde este otro que tiene esa influencia y qué sé yo, le hace un regalo, le invita a algún lugar, gasta tiempo y dinero, pues como se diría, ¿no? Y no hace pues el cálculo necesario que estamos pensando, ¿no? De que a la larga esto va a ser muy interesante, sino más que todo es una reacción muy natural que se la toma, que nos hace tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Tomar decisiones sobre esto, por ejemplo, el ser humano es perfectamente capaz de estimar el beneficio para él, ¿no? El consumir tiempo en sus relaciones sociales. Le da mucha importancia porque, bueno, sabe qué es lo que va a pasar después, que va a tener alguna retribución. Y en algunos casos cometemos el error de transponer esto al aspecto ya de gobierno en algunos casos, ¿no? Y decimos, voy a ayudar a este partido porque después quiero que me llegue a mí. Eso es un poco complicado, eso es erróneo, porque fíjense, somos 3.8 millones de votantes y bueno, no se va a poder satisfacer a todos y cada uno va a querer la satisfacción esperada. Entonces esto es más que todo orientado a las relaciones personales, a las relaciones de oficina, de trabajo, de negocios que se tienen. Luego, en 1973 ya, un muy controversial, una persona muy interesante, muy inteligente, pero al mismo tiempo provocadora, ¿no? Como ha sido Raymond Boudon, trata de explicar la desigualdad y dice, todos se sacan canas tratando de decir por qué hay una desigualdad en la, no tanto escolar, sino en la vida profesional, en la vida de las personas. Y dice, yo quisiera poder explicar esto sin tener que acudir a temas culturales, a temas funcionales, sino simplemente con algunos elementos. Y él dice, hay posibilidad de hacer eso fijándose directamente en estos aspectos. ¿Qué va a definir, digamos, el hecho de que una persona vaya por un camino u otro? Él dice, lo primero va a ser el costo de la enseñanza. En Bolivia tenemos esta gran ventaja de que la educación, no solamente primaria, sino también secundaria, universitaria, sean prácticamente gratuitas. Todos podemos entrar. Entonces nadie tiene el pretexto de decir, no he estudiado porque era muy caro. Ustedes saben, así como yo, que la universidad estatal tiene costos muy accesibles, se paga la matrícula y eso es todo, ¿no? Bueno, eso es todo, es una forma de decir porque se necesita alimentar, sustentar a la persona que va a estudiar, efectivamente, pero en términos de costos de la enseñanza, en Bolivia estamos en muy buena condición, en muy buena situación. Por comentarles simplemente, en Francia no existen colegios privados. No, existen colegios privados, pero es para gente muy especial, ¿no? Es decir, no rica, sino algunos que tienen están superdotados, decimos, ¿no? A esa gente sí hay escuelas privadas y generalmente son empresas que les pagan. O si no, para las personas que tienen algunos problemas en temas de aprendizaje, ¿no? Tienen algunas dificultades ya intelectuales, etcétera. Para eso, después toda la educación primaria y secundaria es gratuita también, a la universidad es carísima. Entonces, ¿qué elementos más hay? ¿Qué cosas más se tiene que tomar en cuenta? Las modestas esperanzas, dice este señor, que tienen los estudiantes de bajos recursos para obtener un diploma. Esto en Estados Unidos, sobre todo. Como les decía, en Bolivia es prácticamente gratuito, así que todos los estudiantes tienen
la esperanza de tener un título, aunque después la guarden y digan, este título es sacado para mi mamá, yo me voy a dedicar a la música. He conocido a muchas personas en esa situación. Y bueno, pues no, sencillamente la música no da todavía en Bolivia para vivir el arte en general, con algunas excepciones. Y otro elemento muy importante también, dice, son las altas expectativas que tienen los estudiantes de familias acomodadas. Con estos tres elementos de base, costo de la enseñanza, esperanza y relativamente baja de los estudiantes de bajos recursos a acceder a estudios y las altas expectativas de los otros estudiantes constituyen el escenario suficiente como para ver de que las decisiones de invertir en los estudios se toman bajo estos razonamientos. Estos son los elementos, según nuestro colega Raymond Boudon, estos son todos los elementos que ocasionan que exista una diferenciación en las personas en cuanto a su formación profesional. Y como dice, no, estoy muy contento de llegar a esta conclusión y demuestra con algunos ejemplos, con algunos casos, estudios de caso, perdón, de que esto es cierto, ¿no? Entonces, fíjense cuán importantes es la toma de decisiones. El hecho de tomar decisiones es sumamente importante, puede marcar la vida de una persona. Uno de los estudiantes que esté, un jovencito que esté terminando la primaria, el hecho de que decidan dónde va a ir, a qué colegio va a ir, qué va a estudiar, si se va a preparar para una formación universitaria, si se va a quedar, le está marcando toda la vida. Gran decisión que se toma. Ustedes tienen hijitos, felizmente, una vez más les reitero, en Bolivia es un poco más fácil, porque la educación hasta esos niveles es prácticamente gratuita, ¿no? Bien, entonces, eso es suficiente como para definir la toma de decisiones y que vean ustedes la envergadura de una toma de decisión, incluso en la vida de una persona, ¿no? Se puede explicar, según este colega, lo que es incluso el destino que va a tener una persona en términos de trabajo, de ocupación laboral, ¿no? Entonces, para concluir este tema de la toma de decisiones, yo les voy a hablar de que hay una idea que viene a reforzar el tema del racionalismo, ¿no? Y es cuando en Colombia realizan una encuesta entre microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. González y Bermúdez, perdón, en el 2008 hacen este estudio y ahí constatan de que la mayor parte de esas micro, pequeñas y medianas empresas están siendo manejadas con el modelo racional, un modelo racional con los elementos que les había dicho. Es decir, tratan de minimizar costos o si no, maximizar ganancias. Que en resumen viene a resultar lo mismo, pero por otro método, ¿no? Y dice, ¿por qué pueden hacer eso? Porque los objetivos de las empresas, los objetivos que se fijan están completamente bien definidos y también han definido los medios para lograr. Es decir, tienen la estrategia, tienen el objetivo y tienen la estrategia para lograr. Por eso es que en la mayor parte de ese tipo de empresas en Colombia se puede decir que se está obrando o que se está utilizando el modelo de la racionalidad, de ser racionales. Entre las conclusiones de este estudio se denota que los gerentes utilizan un modelo político durante la toma de decisiones, ¿no? Que se caracteriza por el consenso con sus comités. Cada una de esas empresitas que han visto, o una gran mayoría de esas empresitas, tenían ciertos comités. Y con esos comités, ya sea comité dentro de la empresa, ya sea comité en el lugar donde están los provisionadores de insumos, en fin, con todas las instancias tratan de llegar a consensos y decir qué es lo que más nos va a convenir a ambos. Tú que me estás vendiendo la materia prima, ¿con qué condiciones estás más contento? Quiero que me pagues al contado. El otro dice, no te puedo pagar al contado, te puedo pagar en un mes. Y ahí transan, llegan a un consenso y dice, bueno, mira, págame a los 20 días. Vamos a estar tranquilos, yo me las puedo arreglar. Entonces, ese logro de consensos es el que les ha permitido aplicar estos métodos que les digo. Se apoyan en indicadores financieros, principalmente de rentabilidad. Este tema es muy importante. Una empresa
por muy buen objetivo que tenga, por muy buena estrategia con la que cuente, si no tiene indicadores que le vayan a señalar en qué estado está la rentabilidad de la empresa, no va a poder saber nada. No va a poder saber si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal. A lo mejor por una de esas casualidades un año gana mucho, el próximo año no gana prácticamente nada. Entonces, se necesitan esos indicadores y van a ver más adelante cuán importantes son. Con respecto a las empresas grandes, estos mismos dos autores, González y Bermúdez, indican que es diferente, que las empresas grandes están en una situación que no es tan homogénea, ¿no? Más adelante se va a ver este aspecto. Ahora sí hemos terminado con la definición. Eso es, entonces, la toma de decisiones y el administrador general, el director ejecutivo, tiene que... Buenas noches, no se escucha. No se escucha, Hola chicos, no se dice escucha, ¿no? No se escucha. nada. Ahí está, se salió. Se cortó un ratito, ¿no? Sí, sí, no se escuchaba. Pero ya estamos otra vez, ¿no? ¿En el Ahora aire? sí. Sí, ahora Sí, sí, ya otra vez está. ya está. Ya. Excelente. Ya. Bien, entonces, vuelvo a poner esto aquí, donde estábamos. Aquí. Listo, y trabajamos en esta ventana. Es claro, como habíamos visto anteriormente ya un poquito, de que las mejores decisiones se las va a tomar cuando tengan la mejor, la más fidedigna información financiera de su empresa. Y particularmente de esos indicadores que les estaba hablando, de esos indicadores de rentabilidad, porque esos indicadores de rentabilidad van a ser una especie de velocímetros, van a ser una especie de brújulas más que todo, que nos vayan indicando si estamos siguiendo por el camino que nos hemos fijado, si vamos a lograr los objetivos que nos hemos planteado. Entonces, esos indicadores de rentabilidad son realmente importantes, ¿no? Pero hay que tener una lectura e interpretación de estos indicadores muy correcta, porque en algunos casos se definen indicadores a veces demasiado generales. Ustedes van a llevar a lo largo de esta formación, o tal vez se han llevado lo que son los indicadores SMART. Tienen que definir indicadores SMART, que sean simples, samples, que sean medibles, que sean abordables, es decir, que se puedan acceder, que no estén ocultos y que no los podamos ver solamente los directores de SMART, que sean relevantes, es decir, que sean importantes para lo que se está haciendo, y el T es que estén delimitados por un tiempo. En ese momento un indicador es bajo. Ahí sí yo le puedo hacer un monitoreo, un seguimiento y estar con seguridad, decir con seguridad, estoy yendo por buen camino o me estoy desviando de este camino. ¿Por qué? Porque aquí decía que en 3 meses iba a lograr un ingreso de 600,000 bolivianos. Sin embargo, han pasado 2 meses y medio y no han logrado ni 100,000. Entonces ahí me pongo a pensar y digo, alto, aquí tengo que tomar en cuenta de que estoy en una situación complicada. No voy a lograr lo que me he fijado. ¿Ya? Entonces, para tomar buenas decisiones, ustedes tienen que tener indicadores de rentabilidad, pero tienen que tener una clara lectura de esos indicadores, porque si no, va a ser muy complicado, van a ser decisiones que se toman así por la experiencia, digamos. Es muy buena la experiencia, indudablemente, pero en este caso, para la toma de buenas decisiones se necesita muy buena información. Disculpe, Otro doctor. insumo muy importante. Doctor. Disculpe, doctor. Adelante, Sí, colega. le comento que no se está mostrando la presentación. Muchas gracias, muy gentil.
No, si no fuera ustedes, ¿qué hacen? No se ve. Ahora sí, ya está. Ahora sí, Sí, ahora sí. perfecto. Muchas gracias, Sí. colega. No, ¿de qué, pues, doctor? Bueno, más bien que el otro les he explicado y no se los he hecho karaoke, ¿no? Otro insumo muy Sí. importante para la buena toma de decisiones, entonces, son los resultados. Necesito que les ha arrojado el sistema integral de riesgos que tiene. Es decir, lo que hemos visto en la anterior unidad de competencia, un mecanismo, un instrumento, una forma de ver cuáles son los riesgos o simplemente un listado de riesgos posibles que van a tener. ¿Qué les arroja ese resultado, ese análisis que han tenido de los riesgos? Y ese es otro elemento fundamental para la toma de decisiones, porque muchos de estos riesgos van a ser premiantes, es decir, les van a estar apretando el zapato, van a estar requiriendo de una intervención inmediata. Esas van a ser las tomas de decisiones fundamentales, las que primero tienen que ver. Así que es muy importante que ustedes tengan claramente definidos cuál es el resultado de la gestión integral de riesgos, ¿no? Y como se podrá percibir, no es posible proporcionar pues sensiblemente un recetario. Yo no les voy a decir ahora, para la recepción de algunos, cuáles son los pasos que tienen que seguir. No se puede, sensiblemente. Lo que sí se pueden dar son recomendaciones, orientaciones, les voy a decir cuál es la importancia de las decisiones, cuáles son los posibles problemas, etcétera, pero no les voy a dar un recetario y decirles el primer día que vayan van a hacer esto, el segundo esto, porque cada empresa es distinta, cada empresa tiene sus propias necesidades en términos de toma de decisiones, ¿no? Entonces, una empresa que trabaja con temas de manejo medioambiental, por ejemplo, digamos, es una empresa que vende toneladas de carbono, creo que se llama. Me llamó mucho la atención. A esa empresa va a necesitar tomar decisiones en momentos en los cuales haya presión al medio ambiente, haya un riesgo en lo que es la biodiversidad que está manejando, ¿no? Pero no le va a importar mucho el tema de comportamiento del mercado. Mientras que si me voy a una empresa textil como la que habíamos visto ayer, lo que le interesa, cada empresa es diferente, cada empresa tiene necesidades distintas. Esta acción, claro, esta acción además de decisiones no es que van a tomar decisiones en este departamento o solo en aquel otro departamento. ¿Saben? Preocupense solo del departamento, el resto va a funcionar solo de manera mágica. No es cierto, es mentira. Una empresa es compleja, requiere de mucha reflexión, muchos análisis y de mucho cuidado. Ahora, desde el principio de este módulo, pueden vivir tranquilos porque han establecido un ambiente correcto, con las velocidades que se tienen que se pueden, a las que se puede llegar en cada punto, qué trocha se va a necesitar de los coches, es decir, máxima entre llanta y llanta, no podrá entrar un Hammer, sí podrá entrar un Suzuki, etcétera, ¿no? Todos esos elementos van a estar definidos, en qué carriles puede entrar cada uno de los coches, y ahí van a poder fluir tranquilamente. Es lo mismo, esa comparación que les hago, si ustedes tienen todos estos sistemas de los que les estoy hablando y de los que les voy a hablar el día de mañana también, ¿no? Entonces, esta sección de la que estamos abordando está sobre todo orientada para hablar de la toma de decisiones mayores. Esa es una toma de decisión mayor. Vamos a ver posteriormente, pero les adelanto. Son aquellas que influyen en toda la empresa y que normalmente no son asumidas directamente por el gerente general o por el administrador o por el director ejecutivo, sino que se van a instancias mayores porque son cambios fundamentales que se hacen en una empresa. Ya vamos a ver ahorita algunos ejemplos. Así que ahora les voy a hablar de los elementos que tienen que tomar en cuenta para tomar una decisión. Eso sí, esto sí es importante.
En primer lugar, llegan a una empresa y tienen que decirle, ¿quieren tomar buenas decisiones? Sí, les van a decir, bueno, préstenme ustedes lo que es una definición clara, concreta, donde se establecen valores y políticas de su cultura organizacional. En la actualidad, colegas, ya no hay empresas, no hay muchas empresas que no tengan su cultura organizacional. Anteriormente, muchas empresas nacían por iniciativa del patrón, del dueño, y iban con las ideas que él tenía, ¿no? Pero en la actualidad no. Se necesita que una empresa tenga una cultura organizacional porque es importante compartir esa cultura organizacional con los trabajadores, con los empleados, con el personal y tratar de que se unan a esto, se identifiquen con esto. Yo voy a lograr un compromiso de los trabajadores y pues voy a hacer lo que quiera, por decir así, ¿no? Es decir, juntos, aliados, jefes y trabajadores se puede llegar muy, muy lejos. Pero si hay una oposición por parte de los trabajadores y el gerente, el director ejecutivo está empujando continuamente, es una lucha en la cual van a reventar la soga en algún momento, no va muy lejos. Otro aspecto importante que tiene que tener la empresa es la estrategia general. Es decir, ¿con qué herramientas estratégicas nos vamos a batir para poder alcanzar este mercado tan competitivo? Competitivo en el sentido de que hay muchas otras empresas que están ahí tratando de dar el mismo servicio o el mismo producto que yo. Entonces, ya no hay mucho para inventar aparentemente, ¿no? A pesar de que ahora ya cambian las cosas, pero todo tiene competencia, para todo hay. Y si uno se inventa algo, a los 2, 3 días ya tiene la competencia, porque otro copia lo que se ha inventado. Entonces, hay que estar conscientes de eso. Para eso hay que tener estrategias específicas, ¿no? Es decir, si alguien me copia, entonces yo voy a hacer lo siguiente, le voy a poner un sello de calidad, no solamente sello tampón, sino una característica de calidad a mi producto que no la van a poder superar. Perfecto, ¿no? Como el señor chino que ha sido premiado con 2 estrellas de Michelin últimamente, ¿qué hacía? Pollos. Aquí todo el mundo, no todo el mundo, pero muchísimas personas hacen pollitos y venden en la calle. Esos pollos broster, pollos a la brasa, otros pollos al despliegue. Pero este señor ha empezado a dar lo mismo, sin embargo, le ha dado un toque tan particular, una estrategia para su empresa tan específica, que ha ganado 2 estrellas Michelin. Es la primera vez en la historia que un vendedor callejero, por decir así, obtiene 2 estrellas Michelin, ¿no? En Bolivia no tenemos todavía restaurantes con estrellas, ni Michelin, ni de la ABE, ¿no? Objetivo general y específico. Tiene que estar definido, además de la estrategia y antes de la estrategia, el objetivo general y específico. Es decir, qué está buscando la empresa de manera general y cuáles son las metas concretas que se ha fijado. Finalmente, va a tener que disponer de la gestión de los riesgos, como hemos dicho, ¿no es cierto? Y actualmente hay algunas empresas que no se preocupan mucho por otros elementos y priorizan lo que son los resultados. ¿Por qué? Es una forma muy inteligente de ver las cosas, porque si yo estoy monitoreando, estoy gestionando los resultados, estoy gestionando todo lo que está por detrás, incluyendo los riesgos, incluyendo el manejo del talento humano y muchos otros elementos. Entonces, es un modelo muy interesante de seguimiento de una empresa, hacer una gestión de los resultados. Bien, entonces ya tengo bien definidos esos 4 elementos, pero también tengo que tener los indicadores de rentabilidad, como les decía. Tienen que exigir esos indicadores de rentabilidad. Y si la empresa no tiene, no le critiquen ni le abuchen, ¿no? Simplemente ayúdenla a encontrar. Si tiene definidos, pero no están smartmente definidos, tienen que ayudarles a definir esos indicadores y decirles, miren, tenemos que ponerle estos elementos, tiene que ser medible, relevante, delimitado en el tiempo, etcétera. Todo lo que les evite y simple, ¿no? Accesible para poder ver. Entonces, es muy importante que tengan bien definidos los indicadores de rentabilidad y que todos los entiendan. Es mejor que todos los entiendan a decir,
tienes que llegar a entender lo que he escrito, ya veré cómo he escrito, ¿no? No, al contrario, tiene que ser fácil, legible para todos. Eso es parte de la ética profesional en estos temas. No solamente es el cuidar la imagen, de evitar aspectos de corrupción, de mal uso de los bienes, etcétera, sino sobre todo esta posibilidad de transparentar las cosas que estoy haciendo. Por ética he definido correctamente mis indicadores de tal manera que cualquiera los va a poder entender. También tiene que haber una política de toma de decisiones. Necesito, pero si hay una política, no te estoy diciendo que ya sepan qué decisiones van a tomar y cómo las van a tomar. Simplemente de que su gobierno corporativo está estableciendo quiénes van a tomar las decisiones mayores y quiénes van a tomar las decisiones menores. Ese temita es sumamente importante. ¿Y qué repercusión va a tener en toda la empresa esa toma de decisiones? ¿Cómo se van a transmitir esas decisiones? Y finalmente, es algo tan importante como lo anterior, el seguimiento y evaluación. Al igual que en el caso de la gestión de riesgos, hemos dicho hay que averiguar los riesgos, resolver los riesgos, etc. Pero tenemos que tener una gestión del conocimiento posterior. Es decir, cuáles me han resultado bien. En primer lugar, qué efectos han tenido en la empresa, cómo han resuelto los problemas que yo tenía y qué podría recomendar mejorar para la próxima vez. Esa es la gestión del conocimiento. Eso es lo que les permite a ustedes ir avanzando y no repetir la misma tarea durante N veces, ¿no? Como les decía, pues, nos canta Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra, dice. Eso tenemos que evitar. Para una canción está bien, pero para una empresa, y sobre todo si es grande y estamos a cargo de un cargo jerárquico en el cual tenemos que tomar decisiones, cuidado, que no se vuelva a repetir el mismo problema. O si se vuelve a repetir, porque algunos problemas son inevitables, lo voy a atender de una mejor manera, de una manera espectacular con respecto a lo que hice la primera. ¿Por qué? Porque en la primera vez me he dado cuenta de que he utilizado para apagar el incendio que había, solamente he utilizado cerveza, ¿no? He sacudido la cerveza, le he abierto la tapa y he empezado a apagar, se apaga. Pero no es tan eficiente, no necesitan mucha cerveza y el Dios Baco les puede castigar. Así que eso es muy importante, ese seguimiento, ver qué resultados han alcanzado, si les ha servido, no les ha servido, qué metodología, etc. En todo deberíamos hacer eso. En la educación también se hace lo propio. Cuando vemos que una estrategia de enseñanza, una forma, un método no funciona, hay que irlo mejorando, ¿no? Y decir, la próxima vez no les voy a dar esto. La próxima vez les voy a dar un ejercicio más corto. La próxima vez no les voy a hablar del triángulo de Pascal, les voy a dar un ejemplo. Así van a entender, porque la vez pasada nadie entendió. Cuando se hacía mención a decisiones mayores, ahora sí, son aquellas que influyen en el largo plazo y prácticamente a toda la institución. Es decir, una toma de decisión mayor tiene esas características. ¿Y cuáles son esas tomas de decisiones mayores? La compra de una nueva empresa. Eso no lo puede decidir solamente el gerente general de un banco. De decir, no lo voy a comprar al banco, no, ahora todos son tan grandes, ¿no? Tan chiquitos que los hemos visto, no sé, Banco Sol, el FIE, Renacer, y 5 eran, 5, que han sido ONGs financiadas por la cooperación internacional para un beneficio de todo el país, y posteriormente con el tiempo estas se han vuelto bancos, ¿no? Se han privatizado y se han vuelto bancos. Así tendrá que ser la ayuda, ese no es nuestro problema, nosotros estamos analizando otros temas. Entonces, para comprar otra empresa es una toma de decisión bien importante. Yo no puedo decir, el Banco Sol me lo voy a comprar. ANED, no, también es enorme ANED. También era una ONG, no es un banco. Entonces me la voy a comprar esa empresa, dice el banco, me la voy a comprar a Sidre, listo, con eso he completado las 5 ONGs que se han convertido en bancos. Son empresas de segundo nivel en términos crediticios. Así que es una decisión mayor, se la tiene que consultar con el directorio. En realidad lo que hay que hacer para comprar otra empresa es, en primer lugar, ver
¿cuál es el circuito que ha definido el buen gobierno corporativo? ¿Cómo tengo que ver? Había sido una sociedad anónima, entonces tengo que dirigirme a los socios, tengo que hacer una junta, perdón, a los accionistas, tengo que hacer una junta de accionistas, llamarles y decirles, mire, podemos comprar otra empresa. Pero en ese momento, para comprar otra empresa, vamos a tener que vender más acciones. Y por lo tanto, sus acciones se van a atomizar. ¿No es cierto? Si ustedes entienden eso. Es decir, teníamos 100 acciones, voy a vender 20 más. El que tenía una acción ya no tiene el mismo poder que cuando tenían solamente 100. Ahora hay 120. 200. Pucha, es peor que la vida, ¿no? He visto que en Intel estaban vendiendo acciones. Hace un mes y medio creo, ¿no? Seguramente eso, por ejemplo, han consultado con la junta de accionistas para tomar esa decisión. No es algo que lo hace el administrador nomás. A ver, venderemos más acciones, nos está faltando platito. ¿Por qué? Pues vamos a comprar otra empresa. Otro toma de decisión mayor es la modificación de precios de venta. Es decir, si yo estoy vendiendo esos mis textiles, volveremos a los textiles, de repente yo digo, ya no puedo vender porque la competencia es enorme y ya no puedo entrar al mercado. El mercado tiene una curva de demanda que va cada vez más abajo, más sube el precio, menos quiere la gente. Entonces, lo que tengo que hacer es rebajar mi precio. Ahí está, entonces rebajo. O al revés, decide aumentar el precio porque la competencia está a precios superiores y piensa que porque es una empresa X va a vender al igual que los otros, ¿no? Pero ahí se verán las consecuencias. Fíjense, el aumentar o el disminuir el precio de venta es un tema muy importante. La introducción de una nueva línea de productos. Hasta ahora producíamos, colegas, solamente ternos en mi empresa textilera, pero dada esta situación de la pandemia, voy a empezar a producir mucho menos ternos y voy a producir una gran cantidad de overoles de seguridad, impermeables, ¿no? Para que la gente pueda sentirse un poco más en seguridad cuando se ponen eso. Además que se ve bonita, ¿no? Parece cositas para un camino. Pero lo más importante es que necesita. El mercado está solicitando eso. Si fuera una empresa grande, no puede tomar una decisión uno de los operarios, ¿no es cierto? Y decir, ay, ya no produciremos ternos, vamos a hacer mameluco. Mameluco sí. Y punto, hacen. No, no es así. Si en algún momento se decide también cambiar el giro del negocio, esto es bien grande, esto es fundamental. Estoy vendiendo textiles y de repente decido vender comida. Ese es un cambio del giro del negocio. Estoy cambiando de rubro completamente. Voy a tener que botar mucha maquinaria, voy a tener que hacer campo en mis talleres. En realidad voy a formar otra empresa, ¿no? Hay algunos cambios del giro del negocio que son menos abruptas, pero incluso esas necesitan una consideración bien importante. Luego, la modificación del capital, eso ya les he explicado, ¿no? Si se van a vender acciones, si van a incrementar socios, oye, necesitamos plata y hay un socio que quisiera dar plata para tener dividendos a fin de año, ¿no? Entonces, ese tipo de consideraciones son grandes. La emisión y puesta a la venta de nuevas acciones, que es lo mismo. Y finalmente el cierre de una empresa mediana o grande, ya sea SRL, SA o corporación, no se puede cerrar de la noche a la mañana. Mucho menos con la pregunta que nos hacía Luis ayer, si es una entidad bancaria, financiera. Están reguladas esas entidades por el Estado a través de lo que es la ASFI. Entonces no pueden decir, ya no juego, agarrar su pelota y se van. No es así. Tienen responsabilidades, tienen compromisos, tienen clientes a los cuales tienen que garantizar que les van a devolver el dinero que ellos han confiado al banco o a la entidad crediticia. En épocas antiguas, si ustedes no han conocido, se daban muchos quiebres de bancos y de repente aparecían millonarios, ¿no? Así gente que había hecho bien sus negocios, por decir así. Y resultaba que había muchísima gente de los ahorristas, de la gente que había confiado en ellos, que estaba en malísima situación, ¿no? Entonces, para cerrar una empresa hay que
seguir los pasos estrictos, sobre todo si es financiero. Bien, este tipo de decisiones entonces no debe, el administrador debe disponer de la información necesaria y sobre todo del permiso y haber continuado con todo lo que es, lo que indica el buen gobierno corporativo. Este tipo de cambios, este tipo de decisiones grandes los vas a consultar, sea con el directorio, con la asamblea de socios, dependiendo de la entidad con la que esté funcionando. Si es una entidad estatal, este tipo de modificaciones tiene que ser de conocimiento de la MAE, y no solamente de conocimiento, tiene que ser autorizado por la MAE. Y es muy probable que la MAE vaya a instancias superiores incluso a consultar y decir, miren, estamos haciendo uno de estos aspectos en la empresa. Y ahí se toman las decisiones. A pesar de que hemos visto los grandes tomas de decisión o las mayores que se toman, que se dicen, hay algunas menores que son muy importantes también y que no las podemos dejar pasar. Por ejemplo, la elección de una nueva agencia de viajes y desplazamiento de trabajo, eso ya no le voy a avisar a la MAE, ya no le voy a avisar al directorio, ya no le voy a avisar a la asamblea de socios, yo no voy a avisar a la junta de accionistas, ¿no? No, pues, cambia nomás la agencia. Ahí el gerente general, el administrador general toma la decisión y dice, o el CIO, ¿no? El CIO toma la decisión de ya no trabajar con esta empresa porque los empleados que viajan mucho no están contentos, no les dan un buen servicio, solamente tratan bien al jefe y al resto no. Y eso se da en muchas empresas de agencias de viaje, por eso me he puesto aquí un ejemplo, ¿no? Por la experiencia he podido ver eso de que, bueno, pues al resto de a nosotros nos trataban muy bien, estábamos felices, pero no percibíamos esa necesidad. Sin embargo, habían quejas importantes por el resto del personal y finalmente, como les decía, lo que se necesita es una alianza entre jefes, entre cabezas y trabajadores. Por lo tanto, se tiene que tomar en cuenta el bienestar de los trabajadores. El cambio de un banco para realizar transacciones financieras, de repente los bancos se vuelven engreídos en algunas situaciones, ¿no? O empiezan a poner muchas condiciones para otorgar una letra de cambio, una letra de garantía. Entonces, el gerente general dice, mira, ¿sabe? Vámonos a otro banco, son más asequibles, nos conocen, saben que tenemos la solvencia necesaria y por lo tanto nos van a atender mejor y vamos a agilizar ciertos temas urgentes. Asimismo, la selección de personal ante varios postulantes, ¿no? Es una toma de decisiones bien importante que en estas épocas se la toma y puede tener una repercusión a muy largo plazo. No es tan simple despedir a un trabajador de su puesto laboral, ¿no? Ya no hay esa flexibilización laboral que había anteriormente, por lo tanto, resulta complicadito el tratar de deshacerse. En ese sentido es necesario ver qué postulante voy a agarrar, cuál de las personas que han postulado va a ser la que mejor se ajusta a mi puesto. Y ahí está la psicología para ayudar, ahí está la gestión del talento humano para contribuir, ahí están las competencias y las técnicas de la selección de personal. Entonces, es algo que son decisiones menores, pero importantes. La determinación de un nuevo calendario de producción es un tema importantísimo. De repente yo decido, ya no soy de una empresa frutícola que exporta fruta de mesa, uva de mesa, no exporta, sino produce para el país. Y de repente yo decido y digo, miren, voy a tratar de poner una variedad más temprana, o si no voy a realizar la poda anteriormente, le voy a poner gibberellina, es un producto que acelera la floración, y voy a tener uvas antes de que los otros, de que mi competencia la tenga. Estoy cambiando, por lo tanto, mi calendario de producción, me está favoreciendo, es una decisión importante. La implementación del horario invernal también es algo fundamental. En el país no se da, pero en otros países sí se da, aunque últimamente se ha estado dando. En invierno decía 1 hora o media hora más tarde van a venir para evitar resfríos, para evitar esos problemas. Pero esa decisión va a hacer de que muchas cosas cambien, ¿no? Los relojes, los temporizadores van a modificarse, en fin, muchos elementos. El incremento de la fuerza de venta. El cambio de horario invernal, perdón, antes de pasarme por si acaso, en Europa no es solamente porque hace frío o calor, ¿no? Sino que permite ahorrar
horas de energía eléctrica, kilowatts de energía eléctrica, porque el sol en verano entra mucho más tarde. Hasta las 10 de la noche ustedes pueden tener todavía luz del día en los lugares muy al norte, ¿no? Otro elemento es el incremento de la fuerza de ventas. Es algo muy importante. Voy a empezar a formar cuadrillas y van a empezar a vender en tales y tales regiones, o barrios, o secciones, o ¿qué se llama? Distritos, dependiendo dónde esté, anillos. Entonces voy a conseguir más gente, más personas para que vayan. Eso no se lo voy a comunicar al directorio, no voy a pedir a la MAN, esas instancias que les decía, pero sí me voy a sentar a tomar esa decisión porque es muy importante, ¿no? Y a analizar los pros y las contras. Entonces, ¿qué podemos sacar como corolario de todo lo que hemos dicho? Estas últimas decisiones no tienen efectos en los puntos de tips para toma de decisiones, ¿no? Les he mostrado, estos son los tips. No van a tener consecuencias en estos temas, no van a influir las menores. Por lo tanto, requieren una reflexión menos profunda, no hay que estar tan sigilosos, tan susceptibles de tomar ese tipo de decisiones, ¿no? El incremento de ventas, como les decía, no es algo grave, pero no lo van a comunicar al directorio, como les decía. Sin embargo, tomen en cuenta el momento de tomar esas decisiones, qué efectos van a tener. Voy a contratar gente, va a estar más de 3 meses, cuidado. Tengo que ver la forma en la cual yo pueda tener una tasa de rotación bastante alta, porque no quiero hacerme de cargas laborales. Esas ya son estrategias que toman diferentes, ¿no? Pero es en torno a lo que les estoy diciendo. Lo que sí exigen estas decisiones es un análisis cuidadoso, como les digo, ¿no es cierto? Viendo los riesgos, las consecuencias que pudiesen tener en el funcionamiento. Solano va un poco más allá de esto, ¿no? Propone un circuito general que deberíamos seguir todos para tomar decisiones, y me gusta mucho su diagrama porque es bien sencillito pero bien profundo a la vez. Fíjense, voy a partir de esta parte. Primero hay que estar conscientes de que hay un problema, porque a veces no nos damos cuenta, nos queremos tapar los ojos y decir, no, eso va a pasar nomás. Siempre se ha dado. Se va a resolver solito nomás. No, hay algunos problemas bien engañosos que se nos esconden, como tendencias del mercado, como modas que se dan. Sin embargo, no, hay que estar conscientes de un problema, es decir, estar seguros en primer lugar de que se trata de un problema y estar también seguros de que no es un problema grandote que se me está ocultando detrás de esos aspectos que decimos. Una vez que han identificado, de que están conscientes, si hay un problema, no me haré el de la vista gorda, no trataré de tapar el sol con un dedo, dicen, ¿no? O como decía un expresidente, es como un bebé tratando de tapar la grieta de una represa con el dedo. Eso debe ser muy expresivo en Estados Unidos, aquí no se entendió mucho. Pero es mejor no tapar el sol con un dedo. Si estoy cerquita, me va a tapar, pero en realidad está tapando a mi ojo, no está tapando al contexto en el cual estoy, ¿no? Así que reconocer el problema y verbalizar este problema de manera correcta, eso es tan importante, colegas. En muchas ocasiones decimos, ¿cuál es el problema? Y siempre me acuerdo de esto y dice, ups, el problema es de que no tengo carro. Ah, ya, eso nos dijo en una ocasión en la TEC. No tiene carro. Entonces compran 2 carros, se falta de uno. Contratan 2 choferes, 2 mecánicos. Fíjense cómo estoy inflando mi plantel. Y después esos carros gastan gasolina, pues se deprecian también. Hay que anotar en las depreciaciones, hay que anotar en el balance. Y eso es como una salida, aunque no sea una salida concreta, física de dinero, pero me tiene que servir para reponer posteriormente. Y pues entre esas y otras malas decisiones que toman la TEX hace de que entran en un riesgo de déficit, ya no tenían con qué pagar sus deudas, sus compromisos, ni siquiera sus deudas, ganancias ni pensar. Entonces analizamos y decimos, pero ¿por qué han comprado estos 2 camiones? Es para repartir nuestras poleras. Estoy haciendo un poco de caricatura, ¿no? Pero es necesario para que se entienda mejor. Sus poleras
Mm, ¿Y cuántas poleras entregan? Pues como dos o tres bolsas a la semana. 2 o 3 bolsas a la semana. Y para eso han comprado 2 camiones, han contratado un chofer, han contratado mecánicos y todo eso. Sí, pues, pero es que ese era el problema. Vean, colegas, el problema estaba mal definido, que ha llevado a una empresa al fracaso, a la quiebra total. Lo que tenía que hacer era formular correctamente, verbalizar el problema tal como es, si no, no lo van a poder resolver. Un problema mal verbalizado no tiene solución. Formulación correcta del problema. No dispongo o no tengo la forma de hacer llegar de manera rápida mis poleras. Semanalmente, 2 bolsas hasta la zona sur. Solución a ese problema bien planteado, contraten al motoquero veloz, ¿no? Él se les va a llevar en 2 días la carga entregada. Y quién sabe en un solo día. Entonces, se hubieran evitado muchísimos problemas y esa toma de decisiones no hubiera pesado tanto como lo que ha pesado en una empresa de esas. Luego, hay que considerar no solo una solución, no hay que ver la motoquero de los demás. Hay que ver una serie de posibilidades. Hay taxis que llevan en una sola, hay vagonetitas que hacen lo mismo, hay camionetas que llevan lo mismo. Hay gente que está dispuesta a llevar en el teleférico. Yo sé con ustedes que, bueno, anteriormente no sé ahora cuáles eran las reglas, pero se dijo, por ejemplo, si alguien quiere entrar con una bicicleta, que entre al teleférico, porque está haciendo algo positivo, algo bueno para él, para su salud, para la comunidad, y se le va a cobrar un pasaje más. Entonces los jóvenes encantados entraban con su bicicleta, pagaban lo que correspondía. Ahora he visto que ya no están. Pero vean, hay varias formas de resolver un problema. Entonces hay que considerar todas, la mayor cantidad posible mejor. Y empezar a ver qué consecuencias va a tener el hecho de asumir cualquiera de las soluciones de mi lista y así seleccionar la mejor solución. Una vez que soluciono, la implemento, ¿no es cierto? La pongo en práctica, la pongo en marcha, resuelvo mi problema y listo. En ese momento proporciono la retroalimentación. Esta solución ha sido la mejor, colegas. Por favor, anoten el nombre, la dirección de estas personas que se han ocupado. Son del grupo Remar. Ellos se encargan, no sé cómo, dice que llevan en teleférico, dice que llevan de cualquier manera, pero ellos hacen llegar en una mañana todas las poleras hasta la zona sur, donde tenían una tienda más grande y supuestamente vendían la mayor cantidad de poleras. Averiguadas las cosas, tampoco había sido muy cierto eso. Es decir, habían otros mercados más importantes. Entonces, esa proporcionar la retroalimentación ha de ser muy importante. O les dirán, ¿saben qué? Cuidado, colegas. Nosotros hemos confiado en este grupo de taxis que son Go creo que se llamaba. Y simplemente han desaparecido, ahora ya no están. Han entregado las poleras, no nos han engañado nada, pero ahora los llamamos, ya no contestan, están en una desorganización total, etc. Ejemplo nomás es, ¿ya? Y todo eso se tiene que retroalimentar para poder ver nuevamente el ciclo, para reiniciar el ciclo. Seguimos en las recomendaciones para una buena toma de decisiones. Y este es el último slide. Les voy a decir que ese circuito que hemos visto es muy importante, no se lo olviden. Simplemente apoyando eso les voy a decir que hay que definir objetivos de lo que se pretende resolver. ¿Ya? Porque en algunos casos decimos, voy a resolver no solamente esto, sino 1000 problemas. No, señor. Voy a definir concretamente cuál es el objetivo de mi solución. Y mi solución es resolver este tema. Si resuelve muchos más, bien, pero no hay que tener esa esperanza ni dejar por default eso. Para que sí, hago eso y se resuelve todo. No. Hay que ver cuál es el objetivo de lo que se pretende resolver. Establecer la forma de pasar del actual problema a su solución. Es decir, bien, pues ya tengo la solución, sí, pero ¿cómo vas a pasar de este problema a su solución? Voy a necesitar fondos. Entonces hay que garantizar los fondos para realizar esto. Y así sucesivamente hay que volver otra vez al 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y hacer un ciclo de lo que se está, de este análisis, de esta toma de decisión. Ahora vamos a ver este tema, pero antes de pasar a la toma de decisiones, yo quisiera saber si ustedes están siguiendo el tema, si han entendido,
qué les parece, si tienen alguna consulta, por favor, con toda confianza, háganlo. Como es virtual, uno piensa que están entendiendo todos, pero a lo mejor no están así, ¿no? Jennifer, no sé si quiere intervenir, quiere dar alguna opinión, consultar algo. No, licenciada, está bien. Y en alguna ocasión, Jennifer, usted ha estado confrontada en su trabajo a una toma de decisión muy importante. ¿Se acuerda usted cómo la ha resuelto? ¿En qué contexto era? ¿Alguna referencia de esas? ¿Se acuerda algo? En la toma de decisiones, no, licenciado, porque no ocupo un cargo a nivel gerencial o de jefatura. Correcto. Y eso de la importancia y la jerarquía también es bien relativo, porque en todo momento tenemos que tomar decisiones. Van a ver, les voy a poner un ejemplo posteriormente de un señor que hace los mandados, ¿no? Mensajero. Para él hay elementos bien importantes y toma de decisiones muy fundamentales. Así que van a abrir los ojos y van a ver que en muchos aspectos tienen que hacer. Entonces, Yamil tal vez tiene algo que decirnos. Sí, doctor. Usted hace rato mencionó que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no?, los indicadores financieros. Entonces, yo quería preguntarle, para usted, ¿cuáles son esos indicadores más importantes, digamos, para una empresa? Obviamente, cada empresa es distinta, pero debe haber algunos indicadores que se utilizan, ¿no?, que son más importantes. Correcto. El indicador universal y en el que no nos podemos equivocar cuando se trata de empresas productivas, de empresas que hacen actividades económicas, este es el indicador de los ingresos, ¿no es cierto? El indicador de las ganancias, es decir, estoy obteniendo ganancias superiores a las del mes pasado en un 5%, y eso estoy logrando en un periodo de 6 meses, bajo el mercado actual en el que estoy trabajando. Entonces, esos son los tipos de indicadores de rentabilidad que habíamos dicho. No habíamos dicho de rentabilidad. Tiene una definición bien concreta, ¿no? Son indicadores. ¿Qué indicadores eran, colega? Las conclusiones. Los indicadores de rentabilidad. Sí. ¿No? ¿Cuán rentable es la empresa? Esos son los que nos van a mostrar cuán rentable es la empresa. Ese es un indicador final, pero un indicador de proceso podría ser de que estoy manteniendo mis costos de producción en un 8% por debajo de lo que son los ingresos. Ese es un buen indicador. Y eso voy a lograr que se mantenga durante este año. ¿Ve? Ya tiene todos los elementos. Todo lo que les acabo de indicar, puedo observar, está limitado por el tiempo, es relevante y finalmente puedo acceder a ver eso, ¿no? Y es cuantificable. Esos son los tipos de indicadores definidos bajo la redacción SMART, que nos indiquen en qué medida de avance está. Otro indicador de rentabilidad es el hecho bien importante cuando se trabaja con máquinas, de decir, mis máquinas están trabajando a un 80% de su capacidad. Eso es muy bueno. El momento en que mi máquina empieza a trabajar, a disminuir su capacidad, que me está rindiendo menos, como el ejemplo de los chocolates era en otro curso que estaba. Una fábrica de chocolates, por ejemplo, que procesaba 2 quintales por día, de repente empieza a procesar la máquina solamente 1.8 al principio, 1.7, 1.6, 1.5. Entonces, ese su indicador le está indicando que la capacidad de trabajo de la máquina está disminuyendo, ya no está trabajando en su totalidad, por lo tanto necesita una revisión, hay que ver qué es lo que está ocurriendo con eso.
eso va a comprometer, por supuesto, mi rentabilidad, porque lo que tenía que producir en un día, perdón, lo estoy produciendo en un día y medio o 2 días. Eso va a retrasar la producción, eso va a ocasionar problemas serios. Entonces, esos son los indicadores que hay que seguir. En el caso de una empresa agrícola, los indicadores son bien diferentes, toman mucho en cuenta el tema de aleatoriedad, porque van pues con los temas climáticos, con los temas que no se pueden manejar, ¿verdad? Y un indicador de esos dice, la producción de la floración de mis plantas al cabo de 3 meses es del 60%. Ah, ya, interesante. Pero si yo me fijo y veo de que esa floración no está en un 60% y está en un 30%, atención, problema. Ese indicador me está diciendo de que tengo que tomar alguna decisión bien importante porque está ocurriendo de que no hay una floración de acuerdo a lo esperado, ¿no? Y eso se debe a aspectos ajenos al manejo mismo de la empresa. Es decir, que no son controlables. Esos son algunos indicadores de rentabilidad, colega. Otras empresas van a fijarse otro tipo de indicadores, ¿no? En una empresa donde se vende comida, por ejemplo, es el tema de cada vez atiendo más comensales por día. Entonces, eso parece bien simple, ¿no? Voy a incrementar la atención de comensales de 15 a 18 por día. Digamos que es un restaurante bien chiquito, el Gaviota de la Plaza Baroa, es un restaurante vegetariano, ¿no? Vegano, no creo. Entonces, por decir, ¿no? Ellos estaban atendiendo 15 y de repente dicen, voy a atender 18. Hay una serie en el plazo de 2 meses, hay una serie de elementos que se tienen que realizar para cumplir con ese indicador. Y si yo ya he definido todo, tengo mi estrategia, estoy haciendo todo lo normal y veo que en el cabo de esos 2 meses no hay un incremento de 15 a 18, atención, aquí hay que tomar alguna decisión. Hay que agrandar el local, hay que aumentar el número de mesas, hay que apurar a que la gente coma un poquito más rápido, para eso les tengo que servir más rápido, ya tengo que tener listas las cosas. Vean cuántas decisiones estoy tomando sobre la base del comportamiento de un indicador de ese tipo. ¿Se entiende, William? Perfecto. Gracias, doctor. Ok. Bien, entonces, eran las recomendaciones y ahora aquí dice el otro punto. Me voy a pasar a lo que es la recomendación a la importancia de una decisión. Esto es lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿no es cierto? Hay decisiones mayores y menores. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que dentro de estos dos tipos de decisiones, con las características que ya les he indicado, mucho depende en qué momento estoy tomando para que sea importante o no sea importante. ¿Qué funcionario está involucrado? ¿Qué funcionario está en el proceso productivo? ¿Estoy influyendo con una toma de decisión? ¿O qué parte de los servicios? Todos estos factores son los que le dan la importancia a una toma de decisiones. Pueden haber decisiones que para el jefe no representan nada, pero sin embargo, para otro va a ser muy importante. Fíjense el ejemplo que nos proporciona. Y dice, cuando hay que depositar un cheque en el banco, ¿qué piensa usted, señor gerente? ¿Cómo le hacemos? Pero cuando hay menos gente le ven y listo, pues así el mensajero se vuelve rapidito. Pero el mensajero tiene muchos otros elementos para tomar esa decisión y es más importante para él, sobre todo en estas épocas en las que él prefiere no tomar que él se más cómo pensar va a ir sí que vaya cuando sea, no importa, pero la importancia está dada en la persona que va a realizar el trabajo en concreto. Y si no cobran ese cheque, no es el mensajero que se va a perjudicar, claro, lo van a venir, ¿no?
pero a lo mejor tenían que pagar una letra, tenían que cubrir alguna deuda importante, este tema va a repercutir más arriba, ¿no? Entonces, hay que ver quién está tomando, todos esos elementos son importantes. Nuevamente Solano, con el buen criterio que tiene, nos dice que hay que tomar en cuenta 5 aspectos para otorgar la debida importancia a las decisiones que se toman. Primero, el tamaño del compromiso, es decir, cuánta plata, cuánto tiempo, cuántos recursos estoy empleando en esa toma de decisión. Mientras más elementos haga jugar, mientras más aspectos entren en juego, es más importante. Es un buen elemento, interesante. Ahora, la flexibilidad de los planes es muy importante, sobre todo si se trata de una toma de decisiones mayor que no va a tener la posibilidad de revertirse. Es decir, tomaste la decisión, la fallaste, lo siento, ahí se queda. Entonces no puedo volver atrás. Pero si la acción, el plan que he hecho es flexible, está muy interesante, porque en esos casos en los cuales haya tomado una mala decisión, voy a poder volver atrás. No solamente haya tomado una mala decisión, simplemente que el contexto cambie. Hay que ir a ese lugar, tenemos que cubrir ese espacio porque ahí hay un punto de partida de la gente y ahí les vamos a poder vender fichas de teléfono, digamos, ¿no? Bueno, ya no hay fichas de teléfono, tarjetas para su celular, tarjetas para su celular, y de repente el sindicato de transportistas decide cambiar eso. Se va a otra parte, yo que ya he construido una caseta, ya he hecho inversión, entonces si he hecho una caseta chiquita me la puedo llevar a otra parte, pero si es una construcción con cemento no me la voy a llevar. A eso se refiere. Ahora, ¿cuán importante va a ser con respecto a la certeza de los objetivos, ¿no? Empresas que tienen bien definidos sus objetivos y está todo bien aceiteado sobre ruedas, como se dice, toman decisiones de manera muy fácil y es interesante porque lo pueden hacer. Pero, ¿qué ocurre cuando el panorama es cambiante, como les decía anteriormente, ¿no? Y ya estas decisiones que las tomaban de manera muy fácil anteriormente y no eran tan importantes porque todo estaba bien definido, se convierten en importantes debido a la dinamicidad del mercado. Otro tema, la cuantificación de las variables. Si los costos que implican una decisión son determinados, claro, como decíamos al inicio también, es más fácil hacerlo, ¿no es cierto? Pero van a haber algunos casos en los que les dicen, mira, yo puedo darte esa solución, pero no sé cuánto va a costar. Tenme confianza, yo voy a hacer el menor precio posible. Ahí se requiere un análisis más importante, ¿no es cierto? Es decir, veré hasta dónde puedo ir porque tengo que tener algún techo, ¿no? Pero si le pongo un techo a esta persona, a lo mejor me topo con el problema de que él ya no va a querer hacerlo, etc. El impacto humano. Si una decisión influye en las personas, es importante, directamente. El hecho de decir, a partir de ahora vamos a ocupar el piso de arriba, que era una claraboya que nos permitía meter luz, le vamos a poner cemento, ponemos un piso más porque nos va a dar más plata. Les está afectando a la gente que trabajaba ahí abajo, muy feliz, muy contenta, con mucho solcito. Y estaba con iluminación interesante, ahora van a tener que tener luces y una estufa débil que les va a calentar a medias. Entonces, es muy importante. Una vez determinada esta importancia de las decisiones, tenemos que tomar en cuenta, dice, de que es muy frecuente que un gerente se vea frente a situaciones en las cuales tiene que tomar decisiones inmediatas, ¿no? Para no perder oportunidades o para resolver problemas álgidos que le están apremiando en ese momento. De repente hay una huelga, hay una marcha, y como les decía ayer, nosotros no tenemos la muñeca con el gobierno como la que tenía Henry Ford. No podemos hacer que la policía entre y los ponga en su lugar. Entonces ahí tiene que tomar otro tipo de decisiones. Negociará con la gente, accederá, decisiones bien importantes que después las va a tener que asumir ante las instancias superiores, ¿no? Y un consejo bien importante es el hecho de decir, una decisión hay que tomarla. ¿Cuándo la voy a tomar? Ya, de una vez, yo quiero saber en qué momento tengo que tomar, hasta cuándo voy a ir, hasta cuándo voy a esperar. Vas a esperar hasta conseguir toda la información posible. Y
Cuando ya no haya tiempo o plata, entonces para seguir consiguiendo información, entonces tomas la decisión, ¿no? Ya no hay tiempo, ya, entonces ya, tomo la decisión. Pero mientras haya tiempo y plata, hay que dejar a conseguir toda la mayor cantidad de información posible. Eso les va a dar la posibilidad de tomar decisiones mucho más interesantes. Es indudable, dice, que con mayor información, lo que les estoy diciendo, ¿no? Va a ser más efectivo, hay que ver aspectos de reversibilidad, etcétera, como hemos visto al inicio de esta unidad. Pero toda decisión tiene un grado de incertidumbre. No se olviden que decisión que tomen colegas o que la tomen las personas jerárquicas van a estar sujetas a un cierto riesgo. Nada es certero, nada es completamente seguro. Pueden cambiar las situaciones. El mercado con el que trabajamos de manera tan permanente es súper caprichoso, pues, y en algún momento entra un producto extranjero con mejor calidad, no nos van a preferir solamente porque somos bolivianos. Made in Bolivia, compren pues en Bolivia. Los que hacen textiles justamente en Bolivia dicen, hay que prohibir que entren productos del exterior. No. Lo que pasa es que tenemos que hacer la lucha como la hacen todos. Ofrezco un producto de mejor calidad a un mejor precio y salgo triunfante. No. Porque el hecho de decir, ya prohíban eso, yo voy a seguir haciendo las tonteras que hago para venderme más. No, tampoco se puede hacer, ¿no es cierto? No es real, no es el único elemento que ayuda a la toma de decisiones, sino hay otros elementos también. Como les estaba diciendo, ¿no? La información es fundamental. Cuando ya no tengan plata ni tiempo, ya dejan de tomar información, pero mientras tanto, tomen la mayor información que necesiten, que se pueda probar. Los conocimientos específicos que a veces están fuera del que toma las decisiones. Y esto no es un pecado. A veces decimos, esa persona no sabe dónde está parada, por eso no toma las decisiones. El gerente, el presidente ejecutivo de la Caja Nacional de Seguridad Social tiene que ser un gran médico reconocido a nivel nacional, internacional, perteneciente al comité científico. Tenemos el comité científico. Yo quisiera entrar ahí, parece que es muy difícil. Pero de todas formas, no hay esa necesidad. Lo que se necesita es un buen administrador, y a pesar de ser un buen administrador, puede encontrarse con situaciones en las cuales no está en las capacidades como para tomar una buena decisión. Entonces hay que acudir a expertos externos en ese caso. No es malo, no es un pecado. Nadie va a conocer todos los gajes y eso les va a dar resultados bien interesantes. La experiencia del gerente es bien, es cierto, sí, pero no es eliminatorio, como cuando se hacen las selección de personal, ¿no? Es selectivo, pero no es mandatario, es decir, no me va a eliminar a la persona. En la actualidad hay mucha posibilidad de acudir a empresas especialistas en manejo de riesgos, en toma de decisiones, expertos que nos pueden ayudar, que no hay que escatimar esfuerzos en eso. El análisis. Análisis. Esta competencia es muy valiosa en el gerente. Esto es tan importante porque a veces le va a llegar toda la información, pero si el gerente no sabe analizar esa información, confrontarla al caso concreto en el que está trabajando, no va a servir de nada, correcto. Tiene que tener esa buena capacidad y además tiene que tener un buen juicio. Le va a permitir combinar lo que es la información, los conocimientos y la experiencia. Y eso sí que no es reemplazable, ¿no? Eso es eliminatorio. A pesar de que ya se mencionó de manera separada, les voy a dar un corolario, ¿ya? No se olviden que las decisiones comprometen otros efectos, así como hacía Adán Ramones, los 5 puntos, ¿no? Pero ahora vamos a tener algo más. No se olviden que las decisiones comprometen efectos a futuro. Tomo una decisión y voy a ver los efectos posteriormente. Hay la posibilidad de revertir decisiones cuando se conoce la reversibilidad. Esto es muy útil en caso de que nos equivoquemos o que el contexto cambie. No se olviden tampoco que tienen un impacto sobre las otras áreas o actividades de la empresa. Lo que estén haciendo no va a ser exclusivo ahí, porque es todo un sistema pues, que funciona juntos, ¿no? Dejan de vender y si no le avisan a la persona que está en producción y decirle, estamos vendiendo menos, vamos a vender 20% menos, no le dicen nada, él sigue produciendo.
se va acumulando la cantidad de productos y eso puede ocasionar problemas. Tiene impacto sobre otras áreas. Las buenas y correctas relaciones de las decisiones con los valores de las personas, aspectos legales, las decisiones, mientras más acordadas las tomen, mientras más ceñidas a lo que son las leyes las tomen, es muchísimo mejor. En esas decisiones no van a tener grandes problemas. Y van a decir, he respetado las leyes, he respetado el espacio de las personas, he respetado a los trabajadores. La periodicidad con la que se debe tomar un tipo de decisiones es para aquellas recurrentes, pero también hay excepcionales. Es decir, decisiones a veces se las toma de manera regular, ¿no es cierto? Aumenten, disminuyan producción, aumenten producción, el mercado está flaqueando, cuidado, hay que aumentar temperatura en estos refrigeradores. Eso es cotidiano, no cotidiano, pero recursivo, ¿no es cierto? Vuelve de tiempo en tiempo. Pero de repente se les van a presentar aspectos completamente extraños y también tienen que tomar una buena decisión. Los problemas de la decisión, colegas, de las decisiones, se dan pues en dos campos fundamentales, en los sociales y en los cuantitativos. En los sociales, cuando toman conclusiones apresuradas, es muy probable que vayan a tener problemas. La superioridad insignificante, aquellas ocasiones en las que un problema así grande que es en un momento, al día siguiente no tiene la menor importancia porque se ha autorresuelto. Y bueno, es un problema. Hemos invertido plata, hemos invertido tiempo, hemos cambiado a la gente que estaba trabajando en un lugar para que vaya a apagar ese incendio, resultando que no había sido tan significante, pero nosotros lo hemos tomado como muy importante. Connotación es la forma en la que se plantea el problema, que requiere una decisión. Lo importante, eso que les decía, esa necesidad. Si ustedes formulan mal el problema, verbalizan de manera incorrecta, no van a tener una buena solución, pues, y les va a ocasionar un problema a la decisión. La posición social. A veces las barreras que existen en las empresas, sobre todo que son verticales, donde hay jefes, subjefes, gerentes, subgerentes, etc., y al final están unos 5 nietos ahí trabajando y todos los otros mandando. La información no fluye de manera como en las instituciones horizontales, ¿no? En las instituciones horizontales cualquier decisión que se toma pasa directamente. Y esas barreras pueden ocasionar problemas en la interpretación, que es el siguiente punto. Cada quien puede interpretar a su manera, por eso hay que ser completamente claros en el momento de decidir y de tomar la decisión y decir, esto vamos a hacer desde ahora y estos temas los te competen a ti, estos otros a ti, etc. La discriminación de las fuentes de información. No hay que tomar una sola fuente de información, es interesante ver varias fuentes de información. A veces decimos la media, una maravilla, la media me da todos los resultados, el promedio que decimos, ¿no? La media aritmética o el promedio. Pero ocurre de que, digamos, entran dos personas a un restaurante, uno es gordito, el otro no tan gordito. El primero se come 2 presas de pollo. Salen, en promedio han comido a una presa, ¿no es cierto? Pero no es la realidad. Lo que ha ocurrido es de que una de las personas ha comido 2 presas y el otro no ha comido nada. Y promedio 1. Entonces hay que tomar en cuenta esos slack values, esos valores que están fuera del rango, o tomar en cuenta las desviaciones que tienen el dato. Bien importantes. También hay sesgos, cuando hay prejuicio que afecta a las respuestas, ¿no? Es decir, le están preguntando algo y le están viendo con una cara y le dice, lo que yo he hecho ha perjudicado en algo, así. El trabajador le tiene que decir, sí, ha perjudicado mucho y ahí ahora tiene que tomar otro tipo de decisiones. Pero si hay una inducción a que la gente responda de una manera positiva, no vamos a tener la respuesta. Información errónea. Tienen que cerciorarse de que la información que les están proporcionando sea correcta. En alguna ocasión nos quejábamos hace años, ¿no? En el 2000, la información del INE era como la Biblia. Sin embargo, íbamos, se analizaba y no era tan veraz con respecto a lo que estábamos viendo en la realidad. La representatividad de las muestras. No consigan muestras chiquitas para inducir, para concluir grandes generalidades. Tienen que tener ya sean muestras grandes o ser muy cuidadosos cuando tienen muestras chiquitas. La descripción de esta práctica, bueno,
es la que les he dado. Por favor, colegas, la tienen que subir, no se olviden, ya no se dejen pasar el día de mañana. Cada uno tiene que contar para mañana con una empresa en su cabeza, ¿no? En su cabeza, bien definida, viendo cuál sería el producto más interesante a lograr, etcétera, y sobre todo poniéndole lo que les decía, el riesgo que va a correr esa empresa. Bien, eso es todo. Ahí está la bibliografía que les he dado. No quiero cansarles, pero sí quiero que tomemos lista. Muy bien. Si hay alguna consulta, el foro, no se olviden el foro, no se olviden completar sus formularios y no se olviden subir sus tareas. Ya nos estamos por despedir, colegas. No hay pretexto para que ustedes se aplacen, ¿no es cierto? Si cumplen con todo lo que se tiene que hacer y no es nada complicado, como están viendo hasta ahora. No hay trampas. En una buena enseñanza no hay trampas. Melissa. Presente. Are you sleeping? Are you sleeping? Edgar. Presente. Yamil. Presente, doctor. Aquí ya estoy dicho. Muy bien, la colega. Sarina. Presente, licenciado. Muy bien. Santos. Ariel. Presente, doctor. Jennifer. Sí, no Presente. contestaba. Presente, doctor. Igner. Presente. Muy bien su trabajo, Igner. Ha hecho una buena mejora. Luis. Presente, doctor. Muy bien. Vanessa. Presente, doctor. Perfecto. Esther. Presente, doctor. Y finalmente, Pilar. Presente, doctor. Muy bien, colegas, con esas recomendaciones que les he dado, suban a la plataforma, llenen su formulario y contesten en el foro. Se necesita un cierto grado de participación. Ya no me acuerdo, no encuentro la tablita esa que les dio el director del posgrado, de los diplomados, pero se necesita una participación en los foros. Y es importante porque así vamos a conocer los criterios que tienen. Estimados colegas, espero les sea de utilidad y nos estamos viendo por última vez el día de mañana a las 19:30. Y vamos a hacer una práctica. Sí, vamos a hacer una práctica. Sí, después les voy a decir, si pueden lean la unidad de competencia número 5, denle una revisadita a la tarea, solamente a la práctica, pero a la práctica. Eso les va a ayudar muchísimo. Muy bien, doctor. Bien, entonces, hasta mañana, colegas. Que tengan buenas noches. Hasta mañana, Gracias, doctor. doctor. Hasta mañana. Chao, chicos. Chicos, Chao. hasta mañana, doctor. Buenas noches. Mañana. Hasta Mañana, compañeros. Descansen. Buenas noches. Mañana, doctor. Mañana. Mañana, Noches.